Bueno, jóvenes, voy a continuar con los temas de embriología. El primer tema que llevaba por nombre, bueno, en los primeros videos que decía embriogénesis temprana, hablábamos prácticamente de los eventos previos, ¿verdad?, a la fecundación, el proceso de la fecundación, de la implantación y parte de la subdivisión celular o de la división celular que comienza a darse a partir de la fecundación, de los diferentes etapas, ¿verdad?, que lleva el cigoto hasta convertirse en un blastocisto, que es cuando ya se implanta, pasando por la etapa de mórula. Y bueno, hablábamos de todas esas situaciones. Estaba estaba pensando realmente que les voy a proporcionar, no les voy a proporcionar, les voy a dar una lista de palabras que son clave en estas clases de embriología. Como ustedes ya pudieron ver con la primera clase, hay un montón de términos que son importantes entenderlos para comprender. O sea, no, es importante conocerlos para poder comprender todo lo que vamos viendo o de los diferentes procesos que se van dando en la situación del desarrollo intraembrionario. O sea, es importante conocer desde el concepto de gametos, ¿verdad?, hasta llegar al momento que estamos ahorita, que ya comenzamos a hablar de un disco bilaminar y luego vamos a hablar de un disco trilaminar y cada una de esas partes que conforman el disco, que se origina de cada uno de los discos, de cada una de esas partes del disco, en fin. Entonces, es importante que conozcamos el significado de cada una de sus palabras y en qué se van a convertir, porque hemos hablado de un amnio, de una cavidad amniótica, hemos hablado de una cavidad exocelómica, de un celoma intra y extraembrionario. Ya hablamos un poco sobre el mesodermo, intra y extraembrionario también. Luego vamos a hablar parte de las pleuras que se desarrollan después de ese mesodermo, del corion, que en el futuro va a ser la placenta. En fin, vamos a ir hablando de diferentes términos que son importantes conocerlos para comprender el resto de las clases. Entonces, pues se los voy a proporcionar. Creo que al terminar esta clase ahí lo voy a agregar, porque es muy importante que las conozcan y que no nos vayamos en el aire. Es más, las mismas palabras que van a investigar a ustedes puede ser materia para el parcial de este segundo ciclo. Así es que al final pues de esta clase los voy a subir. Ahora, en esta clase vamos a hablar sobre la segunda semana, los eventos que se dan en la segunda semana. Nos quedamos prácticamente en la implantación. Entonces ahora comenzamos a ver los procesos que conllevan la finalización de la implantación y los eventos que inician a partir de esta segunda semana del desarrollo humano en el útero de la mujer gestante. Así es que pues con eso vamos a proseguir en estas clases. Así que pónganle mucha atención, por favor. Segunda semana del desarrollo humano. La segunda clase es la tercera clase de embriología. Tercera clase para el parcial. Sigamos. La implantación. A medida que se produce la implantación del blastocisto, se producen cambios morfológicos en el embrioblasto que genera un disco embrionario bilaminar constituido por el epiblasto y el hipoblasto. Si se recuerdan, inmediatamente después de ser mórula, después de tener más de 32, dice que de 12 a 32 blastómeros, que son las células sexuales, comenzaba a aparecer un espacio al interior que era el blastocele, y pues nos dividía la estructura o hacía dos cúmulos de células, uno que era el trofoblasto y la otra que era el embrioblasto. Entonces este embrioblasto se comienza a subdividir, por decir así, en un disco embrionario en este momento bilaminar, en el cual pues vamos a encontrar dos estructuras, el epiblasto y el hipoblasto.
tomemos en cuenta que la parte por donde el blastocisto se implanta, o mejor dicho, comienza a introducirse al interior del endometrio, es por el polo embrionario, o sea, donde está el embrioblasto. Pero la parte del trofoblasto que comienza a abrir paso dentro del endometrio es el sincitio trofoblasto, ¿verdad? Entonces, porque era la otra subdivisión en que se daba del trofoblasto, en el citotrofoblasto y en el sincitio trofoblasto. Entonces, el disco embrionario origina las tres capas germinales que forman todos los tejidos y los órganos del embrión. Es decir, que este embrioblasto primeramente, o en una fase inicial, genera dos capas, un epiblasto y un hipoblasto. Pero al final comienza a formar tres capas, que son las que van a generar todos los tejidos y los órganos, pues, que van a conformar el ser humano o el organismo, ¿verdad? Las estructuras extraembrionarias que se forman durante la segunda semana son la cavidad amniótica, el amnios, la vesícula umbilical, que viene a ser realmente parte del saco vitelino, el tallo de conexión y el saco coriónico. Todo esto de lo que estamos hablando en buen salvadoreño, no en buen salvadoreño, en idioma más comprensible, ¿verdad? La cavidad amniótica es la que va a contener el producto. Esa es la cavidad amniótica, donde va a haber un líquido que es el líquido amniótico y adentro va a estar el feto. El amnios, que es una membrana, que son parte de las membranas que van a envolver tanto placenta como el feto. La vesícula umbilical, el saco umbilical y el tallo de conexión, que se van a convertir en el cordón umbilical, que es la conexión entre el feto y la madre a través del corión, que el corión es lo que en el futuro va a ser, pues, la placenta, que es lo que viene, que es el saco coriónico, donde se desarrolla, pues, la placenta. Entonces, de estas palabras son de las que estoy hablando, jóvenes, que es necesario que ustedes conozcan qué es cada una, la definición de cada una y en qué se va a convertir en el futuro. Sigamos adelante. La implantación del blastocisto. Estos ya saben que son dibujos, pues, a escala, ¿verdad? O sea, esto es milimétrico, esto no se ve a simple vista. El producto real, pues, de la concepción, según la escala, dice que es de 0.01 milímetro, imagínense, algo pequeño. Entonces, por decir así, la estructura en sí que está penetrando el endometrio, si lo quisiéramos comparar con algo, viene a ser como un punto en el papel un punto, pues, un puntito, o sea, es algo pequeñito, ¿verdad? Entonces, podemos decir, pues, que esto que estamos viendo es la forma en la que el blastocisto, esto es el endometrio, permítanme, esto que vemos acá es el endometrio, es el tejido endometrial. Esto aquí dice epitelio endometrial. Acordémonos de las capas, ¿verdad? Que son parte de las capas funcionales del endometrio. Entonces, el blastocisto, a través de su polo embrionario, ¿verdad? Que es es como comienza a introducirse. Gracias, o digamos que el trabajo lo hace la parte del trofoblasto, que se convierte en sincitio trofoblasto. Este es el que comienza a penetrar, el que comienza a desplazar las células del endometrio, que más adelante vamos a ver que son las células deciduales. Entonces, él comienza a penetrar, a introducirse, a abrirse paso dentro de la capa funcional, pues, del endometrio. Entonces, aquí digamos que está parcialmente incrustado, aquí ya está totalmente incrustado. Más o menos, ¿en qué momento comienza esto? Aproximadamente en el 8º día. En el 8º día comienza a hacerse la introducción del endometrio, del blastocisto, ¿verdad? Al interior, pues, del endometrio. Entonces ya podemos ver una cavidad amniótica en esta zona de aquí, entre parte del embrioblasto, ¿verdad? Que es el embrioblasto. Ya podemos ver las dos capas de las que hablábamos. Aquí tenemos el hipoblasto, esta que tenemos acá, y esta de aquí arriba es el epiblasto. Entonces,
comenzamos a ver que ya existe la cavidad amniótica, que es la que va a estar llena de líquido, como les decía, y ya estamos ante un disco bilaminar a nivel pues ya de la segunda semana de gestación. Entonces el blastocito pues comienza a penetrar. Ahora aquí pues ya estamos a nivel de un 9º día, un 10º día, en donde vemos que el blastocisto prácticamente ha entrado por completo al interior pues de la capa funcional pues del endometrio. Y ya comenzamos a ver que en el sincitio trofoblasto comienza a haber una aparición pues de lagunas. Son estas rojas que vemos acá, que estas lagunas comienzan a llenarse de sangre materna. Si se recuerdan, cuando veíamos aquella diapositiva donde en la fase lacunar veíamos luteica, veíamos cómo había una proliferación de los vasos sanguíneos, de las glándulas uterinas, veíamos cómo estas proliferaban, o sea, se hacían más abundantes. Entonces es porque hay una preparación para este evento, preparación para que un blastocisto penetre al interior pues de esa capa funcional, porque el sincitio trofoblasto propio del blastocisto va a comenzar a secuestrar sangre necesaria para la supervivencia de esta estructura que está en formación, de este cúmulo de células que están en formación, que están en desdoblamiento, en multiplicación, y que lo necesitan pues para la supervivencia. Entonces aquí ya estamos viendo lo que hablábamos del disco embrionario bilaminar, y ya vemos que a este nivel hay una cicatriz. Esta cicatriz pues se llena de tejido epitelial, ¿verdad? De tejido conectivo, que más adelante vamos a hablar pues de él. Entonces ya comienza a ver la vesícula umbilical primaria, o lo que se conoce como saco vitelino. Ahora, saco vitelino en sí es un término propio para las especies animales. Nosotros somos animales también, pero digamos para los humanos no tiene esa función como saco vitelino. Entonces mejor decimos vesícula umbilical. Pero como en la literatura ese término de saco vitelino se utilizó por mucho tiempo, por momentos sale. Pero ya, lo que quiero que sepan es que cuando hablemos de saco vitelino nos estamos refiriendo también a la vesícula umbilical primaria, o sea, al primordio. Esa es una palabra que yo la utilizo mucho y en la literatura también. Primordio es como digamos lo primitivo de algo. Entonces el primordio del cordón umbilical, o de parte del cordón umbilical, es la vesícula umbilical primaria, que más adelante vamos a ver cómo todas estas estructuras conforman el cordón umbilical, que es, como ya decíamos, la comunicación entre la madre y el feto a través de una estructura rica en células madres que se conoce como placenta. Entonces, lo que sí me interesa es que sepan cómo el sincitio trofoblasto también tiene la función de crear unas lagunas, crear unos espacios al interior de él para comenzar a secuestrar sangre proveniente de la madre y sangre necesaria para el desarrollo del feto. En este caso sería del embrión. Feto es a partir de las 20 semanas. En sí la implantación, pues, o digamos la finalización del blastocisto, pues esta se completa pues durante la segunda semana. Inicia en la primera, a finales de la primera, y termina pues en la segunda semana. Se produce en un periodo de tiempo, digamos, entre el 6º al 10º día posterior a la ovulación y a la fecundación. Tarda el proceso aproximadamente 2 a 3 días. Es el proceso que se tarda en implantarse, o sea, desde que penetra el epitelio del endometrio hasta que está completamente introducido el blastocisto al interior pues del endometrio. Son 2 a 3 días. El proceso inicia en el 6º día, 6º al 10º día, más o menos. Entonces, como máximo, pues 9 a 12 días puede llegar a tardar. Conforme se va implantando el blastocisto, va aumentando la cantidad del trofoblasto. Esto ya lo habíamos hablado.
Entonces, se va teniendo un contacto más profundo con el endometrio, y en ese momento es cuando ya se diferencian las dos capas que ya lo dijimos antes, que son el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. ¿Cómo se llama? La capa interna es la que se conoce como el citotrofoblasto. Es esta que vemos acá. Esta es la capa interna. Todo esto es citotrofoblasto. Todo esto. Y la capa externa es sincitiotrofoblasto. Entonces, la capa interna es la que va a tener mayor actividad mitótica. O sea, es la que va a mostrar cambios en la mitosis. O sea, va a ir generando nuevas células mononucleares, o sea, con una sola célula o con un solo núcleo, perdón. Y estas van a ir migrando hacia la masa cada vez mayor de sincitiotrofoblasto. ¿Qué quiere decir entonces? Que el citotrofoblasto comienza a generar más células que se van a ir, por decir así, revolviendo con las del sincitiotrofoblasto. O sea, ellas son generadoras del sincitiotrofoblasto, que es el que va generando el contacto con el endometrio, y es decir, el contacto ya embrión madre. Entonces, y algo muy importante es que a medida se van fusionando las células del citotrofoblasto con las del sincitiotrofoblasto, las membranas celulares, que es la que define una célula o la que delimita una célula, se va a ir perdiendo porque se va haciendo una sola masa de sincitiotrofoblasto por la fusión que se van dando, ¿verdad? O sea, eso genera pues la pérdida de la membrana celular. El AMP, ¿verdad? El adenosín monofosfato cíclico, ese es el que regula la fusión del trofoblasto. Este AMP o adenosín monofosfato cíclico pues actúa como un mediador entre las células en el ritmo de desarrollo de la célula. Más adelante pues siempre tiene función a nivel celular. Por ejemplo, puede tener la cualidad de controlar el ritmo cardíaco, el crecimiento de los músculos y en fin, diferentes funciones más adelante. Pero ahorita, en este momento, tiene un control o tiene una función de ¿cómo le podemos decir? Bueno, tiene la función de poder ir regulando la fusión del trofoblasto, o sea, la fusión del trofoblasto de las dos capas del trofoblasto, del citotrofoblasto y del sincitiotrofoblasto. Es decir, no es un proceso que se va a generar o a desarrollar de forma descontrolada. Tiene un regulador que es el AMP. Ahora, el sincitiotrofoblasto es una masa multinucleada, es la diferencia. El citotrofoblasto son células mononucleares, pero el sincitiotrofoblasto, en general, es una masa que tiene múltiples núcleos. ¿Por qué? Porque se ha perdido la membrana celular de las células del citotrofoblasto que se vienen adheriendo a él. Entonces ya no hay membrana, es una sola masa. Entonces la sola masa está constituida por muchos núcleos. Por eso decimos que es una masa multinucleada y que está en rápida expansión. O sea, se está desarrollando rápidamente y creciendo rápidamente al interior de la capa funcional del endometrio. Entonces, a ese nivel ya de sincitiotrofoblasto, como ustedes pueden ver, no podemos ya distinguir límites celulares como los vemos aquí. Cada una de estas rayitas que los dividen son las membranas celulares, pero a medida se van adheriendo, se van perdiendo. Y aquí nos va haciendo el ejemplo, se van perdiendo hasta que se pierde por completo y solo van a ser los núcleos dentro de una sola masa, ¿verdad? Entonces ya no se delimitan los límites celulares. Ahora, el sincitiotrofoblasto, como ya venimos hablando, pues él penetra en el tejido conjuntivo del endometrio mediante un proceso de invasión. Así se llama, es una invasión del intersticio, invasión intersticial. Entonces, poco a poco, de manera lenta, pero de forma completa, al final el blastocisto va a estar al interior pues del endometrio. Y entonces cuando ya está al interior pues deja de proliferar.
La proliferación es durante el proceso del proceso de invasión. Ahora, las células del sincito trofoblasto, todas estas células que están acá, tienen la capacidad de desplazar a las células endometriales en la zona de la implantación. Es decir, las van empujando, las van haciendo hacia adentro. Pero estas células al final sufren un proceso de apoptosis. Apoptosis significa muerte celular programada. Esa es una palabra de investigación. Es una muerte celular programada. Es decir, estas células del endometrio ya han sido previamente avisadas y ya están preparadas para morir, para desaparecer y permitir así la invasión del sincitio trofoblasto. ¿Qué queremos decir con eso? Que el proceso de infiltración se facilita gracias a la apoptosis de las células endometriales, ¿verdad? O sea, hay una invasión intersticial por parte del sincitio trofoblasto, hay un desplazamiento de las células endometriales, las cuales van a sufrir apoptosis, o sea, una muerte celular programada. Ahora bien, hay mediadores también que controlan esta situación. Y ahí están, por ejemplo, las microvellosidades endometriales, como las estamos viendo, como ven aquí ustedes, son estos, las microvellosidades endometriales, las integrinas, las moléculas de adhesión celular que se llaman integrinas, citocinas, prostaglandinas, la hormona como la hormona gonadotropina coriónica que es producida por ellos también, que otra, la progesterona como vemos ahí, que más, las metaloproteinasas son también otras proteínas propias de esta adhesión, y la proteinquinasa, la proteincinasa también. Entonces, todas estas, ¿cómo se llama? Son vías también de señalización y que le dan tanto la capacidad de penetración y la capacidad le dan la capacidad al endometrio de comportarse como una estructura receptora, porque no es una invasión a la fuerza, sino que es una invasión programada debido a los estímulos de los mediadores como los que hemos hablado, especialmente la hormona gonadotropina coriónica, la progesterona y el estrógeno, porque en el momento que se dio la fecundación nos recordamos que el cuerpo lúteo del embarazo, que quedó en la zona folicular, en el folículo donde se deliberó el ovario, ha quedado controlando la producción hormonal, y esa producción hormonal le ha dado la capacidad, la información a las células endometriales de avisarles de que va a haber un embarazo, ¿verdad? Entonces lo digo así como que es chambre, pero no, o sea, es para que entendamos cómo se da este proceso. Son procesos simultáneos, no es una cosa por aquí y la otra comienza a hacer el efecto por otro lado, no, son, como les digo, procesos simultáneos. Ahora, las células del tejido conjuntivo que van a rodear el sitio de la implantación van a acumular nutrientes como el glucógeno, lípidos, que estos van a tener un aspecto de tipo de varios lados, o sea, como un poliedro, ¿verdad? Entonces, a esos son células nuevas, por decir así, que se les conoce como células deciduales. Estas pues van a presentar cierta degeneración en la zona adyacente donde se encuentra el sincitio trofoblasto que va infiltrando, ¿verdad? Y entonces el sincitio trofoblasto va a ir engullendo estas células y las va a utilizar como una fuente rica para su nutrición, o sea, para la nutrición del embrión. Así como más adelante se van a convertir o van a aparecer las lagunas, el mismo sincitio trofoblasto va a ir engullendo ciertas células que no sufren apoptosis, sino que células que se llenan de glucógeno y lípidos, de nutrientes, y el sincitio trofoblasto las utiliza como alimento para nutrir al embrión, para nutrir al embrioblasto que está pues en desarrollo también. Esas células que sirven de alimento son las células deciduales.
Ahora, ya habíamos hablado que el trofoblasto, pero específicamente aquí el sincitio trofoblasto, elabora una glucoproteína que se llama la hormona gonadotropina coriónica. Esta alcanza la sangre materna porque a través de las lagunas que se van a formar en el sincitio trofoblasto, que ya lo vimos antes, aquí todavía no hemos llegado, se mezcla la sangre. Entonces así fácilmente esta hormona pasa al torrente sanguíneo de la madre. Esta hormona pues mantiene la actividad hormonal del cuerpo lúteo que nos quedó allá pendiente en el útero, en el ovario, y es el cuerpo lúteo del embarazo. Entonces este cuerpo lúteo actúa como una glándula. Las glándulas son las encargadas, una glándula endócrina, una glándula que está encargada de producir estrógenos, progestágenos. Ya hablamos esto. Entonces, que se mantiene durante el periodo de gestación, aproximadamente hasta las 20 semanas. Hay esta hormona gonadotropina coriónica es la base para la detección o para la determinación del embarazo en una mujer. Puede determinarse en sangre, puede determinarse en orina, según la etapa. Entonces hay técnicas especiales, pruebas especiales que nos ayudan a determinar la presencia de la hormona gonadotropina coriónica en la sangre materna, y esta nos determina pues que la mujer pues está embarazada. Al final de la segunda semana, el sincitio trofoblasto ha producido tanta cantidad tal de hormona gonadotropina coriónica que nos puede determinar el diagnóstico certero de que la paciente pues está embarazada. Entonces, y lo más seguro es que la mujer a ese momento no sabe que está embarazada. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. O sea, el dato de poder decir que una mujer está embarazada puede ser tan temprano como a las 2 semanas de fecundación, gracias a la producción de la hormona gonadotropina coriónica que proviene desde el trofoblasto, que mantiene activo al cuerpo lúteo y que se mezcla en la sangre materna con la sangre del embrión, y por eso entra al torrente sanguíneo la hormona gonadotropina coriónica, y es la base para determinar la positividad de un embarazo o la negatividad de un embarazo tan temprano como a las 2 semanas en sangre. Para la orina creo que se tarda un poquito más. Les voy a deber el dato hasta ahorita porque no me acuerdo, pero más adelante me voy a acordar, o alguien que lo investigue pues me lo pone. Así es que así vamos la cosa. Espero que esto pues lo vayan entendiendo, jóvenes, porque es muy importante todos estos procesos. Hablando sobre el disco, ya en la formación del disco embrionario bilaminar, podemos decir que a medida que va progresando la implantación del blastocisto al interior del endometrio, simultáneamente va apareciendo, fíjense en algo, como son procesos simultáneos, parecería de que algo me adelanto o lo digo y lo vuelvo a repetir, pero es porque son procesos simultáneos. Entonces lo llevo así porque me sería más fácil hablar de corrido de una sola vez y que quede como quede en el aire, pero aquí lo llevo así para que vayamos comprendiendo, y en la misma situación pues vamos interiorizando, o mejor dicho, vamos afianzando mejor el conocimiento. Yo ya rato les vengo hablando del disco bilaminar, y ya hablamos casi 2 o 3 diapositivas anteriores que ya el disco embrionario bilaminar está compuesto por un epiblasto y un hipoblasto. En este momento vamos a hablar específicamente de esas 2 estructuras, pero anteriormente ya lo dije. Entonces yo espero que vaya siendo como retroalimentación positiva lo que voy diciendo y no negativa. Entonces vuelvo a repetir, o sea, a medida el blastocisto va introduciéndose al interior, va invadiendo el endometrio, el embrioblasto, que era la estructura que se separó o que conformó el blastocisto cuando comenzó a aparecer el blastocele, vuelvo a decirlo otra vez, se separó en un embrioblasto y en un ¿cómo se llama? Y en un trofoblasto. Entonces
el embrioblasto, en este momento, ya hablamos cómo el trofoblasto se convertía en cito y en sincitio trofoblasto. Fuimos viendo cómo el cito va generando las células para conformar el sincitio trofoblasto, que es el que penetra. Veamos ahora hablar del embrioblasto, cómo se modifica. Lo primero que aparece es un espacio, un espacio pequeño entre el embrioblasto, entre el embrioblasto y parte de las células que quedaron al inicio, parte de las células externas, parte del trofoblasto también. Entonces, vienen a ser parte del amnios en un futuro. Entonces, vamos a ver cómo aparece una cavidad al interior, o digamos aledaña al embrioblasto, y esta cavidad va a ser el primordio de la cavidad amniótica. Ojo con eso, va a ser el primordio de la cavidad amniótica. La cavidad amniótica es la que contiene el líquido amniótico, que es donde está suspendido el feto. Este líquido amniótico es el que si alguno de ustedes ya ha visto eso de un parto, ha visto cómo hay un término que dice ya rompió fuente, dicen, que es cuando la mujer está cerca de dar a luz. Esa fuente es el líquido amniótico, el que se libera. Es lo primero que sale antes del nacimiento del niño. En algunas ocasiones, pues esas membranas placentarias hay que romperlas para provocar el parto. En el epiblasto, en esta estructura del epiblasto, se separan o existen unas células que se llaman amniogénicas. O sea, son células que van a conformar el amnios, es decir, una membrana que va a rodear la cavidad amniótica. Es una membrana protectora, ¿verdad?, que va a conformar la cubierta, pues, del amnios. El amnios viene a ser también una estructura que cubre o que recubre al feto, pues parte de las membranas o de los anexos fetales. Lo vamos a ver más adelante, pero me interesa que sepan que entre las estructuras, ¿verdad?, propias del amnios, de las membranas que están en esta zona, vamos a encontrar la cavidad amniótica y pues el epiblasto, ¿verdad?, que es parte del disco bilaminar, donde tenemos el epiblasto y el hipoblasto, que se forma específicamente donde teníamos el polo embrionario, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también que se produce una serie de cambios morfológicos en este embrioblasto, que este es el futuro embrión en sí. Entonces, los cambios morfológicos es la formación del disco bilaminar. O sea, las células se especializan, por decir así, y ocupan estos polos que conforman el epiblasto y el hipoblasto. Entonces, esa migración conforma la estructura bilaminar, y que así se conoce, el disco bilaminar, donde el epiblasto, que va a ser la capa más gruesa, como lo podemos ver aquí, son, como ustedes les ven, estas células que tienen forma de un cilindro. Son células cilíndricas, son células altas, ¿verdad? Y están relacionadas con la cavidad amniótica. Luego tenemos el hipoblasto, que este va a estar formado por estas células que tienen forma más que todo de un cubo y van a estar en contacto con la cavidad exocelómica, que ya vamos a ver más adelante que parte de la cavidad exocelómica se va a ir conformando en un saco vitelino, y posteriormente pues va a ir formando parte de las estructuras de alimentación, pues del feto, del embrión en este momento y del feto en un futuro. El epiblasto en sí, o las células del epiblasto, son células totipotenciales o pluripotenciales, o células madre, como le podemos decir, y conforman el piso de la cavidad amniótica. Es decir, que el epiblasto se continúa con el amnios, ¿verdad? O en la periferia, pues, del amnios. El hipoblasto en sí
viene a ser el techo de la cavidad exocelómica y se va a continuar pues con la membrana exocelómica, que es esta membrana que vamos a encontrar acá. Entonces todo esto va a ser el celoma extraembrionario. Más adelante ya vamos a ver cómo se va a ir subdividiendo también y van a ir, por decir así, haciéndose más pequeñas estas cavidades y el embrión va a comenzar a replegarse hacia el centro. Ya vamos a ver eso más adelante. Ahorita sí se ve bastante difícil, pero sí me interesa que sepamos que desde aquí ya comenzamos a ver pues la vesícula umbilical primaria. Entonces esta membrana, la membrana exocelómica, toda esta que está acá, junto con esto, con el hipoblasto, van a revestir la vesícula umbilical primaria, que es lo que vamos a encontrar en esta zona. Entonces el disco embrionario podemos decir que se sitúa entre la cavidad amniótica y la vesícula primitiva, o sea la vesícula umbilical pues primaria. Las células de la vesícula pues van a formar en sí siempre, lo que conforma siempre es tejido conjuntivo. Entonces ese tejido conjuntivo es a lo que le vamos a denominar como el mesodermo extraembrionario. Es este que va quedando por fuera, es el mesodermo extraembrionario. Ya vamos a ver que hay un mesodermo intraembrionario, que es parte de donde se originan muchas de las células, muchos de los órganos propios del cuerpo. Entonces también vamos a ver que estas membranas también me ayudan a separarse del amnios y también ayudan a separarse de la vesícula umbilical. Entonces, ¿cómo se llama? Todas estas dos estructuras le ayudan a hacer los posibles cambios morfogénicos y a los movimientos propios en los cuales va a ir dándose la estructura propia pues del embrión, o en este momento del disco embrionario. Miren, algo que en sí desde el inicio le hubiera dicho, esto que estamos viendo es un corte. Este es un corte de un embrión de 2 semanas. Ojo con eso. Por eso al inicio, quiero ver si fue aquí que lo puse, permítanme. Esto es más o menos un embrión de 2 semanas. Al final de la segunda semana tenemos formada esta estructura. Entonces, lo que estamos viendo es un corte transversal sobre esta estructura. Eso es lo que estamos viendo, es un corte transversal. Entonces, para que no se me vayan a confundir, eso es lo que estamos viendo. Es un corte transversal sobre el embrión y eso es lo que este es el avance que tiene él en el interior. Quiero ver. Entonces, lo importante es que veamos pues cómo el disco embrionario está entre ambas cavidades y cómo poco a poco se va a ir replegando hacia el centro y va a ir quedando unido a través de un pedículo que ya más adelante vamos a ver que es parte del cordón umbilical al final. Permítanme. A medida se va formando el amnios, ¿verdad? Que es la membrana que recubre, que se adhiere tanto al trofoblasto como se adhiere al disco bilaminar, específicamente el epiblasto. También se va formando el disco embrionario y se va a ir formando ya la vesícula umbilical primaria. En ese momento es cuando comienzan a aparecer las lagunas de las que ya hablamos, los espacios que aparecen en el sincitio trofoblasto. Estas lagunas se van a llenar de sangre, como lo podemos ver aquí. Es sangre materna, es procedente de los capilares endometriales. Entonces estos capilares endometriales se rompen y ¿cómo se llama? También las células residuales de las que hablábamos allá también, estas se mezclan, ¿verdad? En estos espacios que tienen el nombre de espacios lacunares, ¿verdad? Perdón, el líquido que entra en ellos tiene el nombre de, son líquidos perdón, ya me equivoqué. Los espacios que están acá son los espacios lacunares, que son las lagunas trofoblásticas. Estas se mezclan tanto con sangre, con células que han sido engullidas. Y a ese líquido se le conoce como embriotrofo
Otra palabra de investigación, embriotrofo. Ese embriotrofo es el que llega al disco bilaminar, llega a través de difusión, y la difusión es un medio de transporte pasivo, y entonces le provee la nutrición necesaria pues al embrión. Ahora, la comunicación entre los capilares endometriales erosionados, ¿verdad? Estos capilares, estos vasos sanguíneos engrosados, son capilares. Estos se comunican con las lagunas del sincito trofoblasto. Así es como se establece un primordio, ¿verdad?, de la circulación uteroplacentaria, para que ya vayamos teniendo idea a dónde va a ir apareciendo la placenta. Entonces, esas estructuras tienden a interrelacionarse, creando un primordio, ¿verdad?, de lo que será la circulación uteroplacentaria. Entonces, las sustancias nutritivas, el oxígeno y todo lo necesario pues pasa al embrión para nutrirlo. Entonces, la sangre oxigenada es que alcanza las lagunas, no es sangre venosa, digamos, es sangre arterial que procede de las arterias endometriales, específicamente de las espirales. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en la fase luteínica, cuando vimos un corte del endometrio? Pues ahí vamos a ver las arterias endometriales espirales. Entonces, la sangre que es poco oxigenada, pues esta se elimina a través de las venas endometriales. O sea, el recorrido es el mismo. O sea, el intercambio es igual, ¿verdad? Digamos que el producto de la concepción, pues, o el embrioblasto, perdón, en sí la estructura, ¿verdad?, que tenemos aquí, el blastocisto, pues este ya está implantado, más o menos, está incrustado, ya decíamos que ahí por el 10º día, 9º o 12º día ya está incrustado o dentro, ¿verdad?, completamente del endometrio uterino. Hacia el 12º día, más o menos, aparece un tapón. Ese tapón viene a cubrir, como dice ahí, es un coágulo de fibrina que viene a cubrir la zona del epitelio que fue rota por el blastocisto para poder introducirse. Entonces, a nivel del 12º día, pues esto ya está, por decir así, reparada esa comunicación que había entre el endometrio y la cavidad uterina. Entonces, todas las células del tejido endometrial pues van experimentando la reacción decidual, que era cómo se convertían son células que unas sufren apoptosis y otras sufren una reacción decidual y se convierten en nutrición pues para el embrión que está en formación, porque se llenan tanto de glucógeno como de lípidos. Entonces, además pues eso le da ¿cómo se llama? No solamente nutrición, sino que también desde un punto de vista inmunológico le va dando protección al embrión que está en desarrollo. ¿Qué podemos decir más de aquí? Bueno, que toda esta zona del sincitio trofoblasto toma una forma esponjosa, o sea, como por decir así, que absorbe, como lo vemos aquí, se llena de sangre por completo, ¿verdad? Entonces, esos son, y esta estructura que se llenan de sangre también van a ser los primordios de los espacios intervellosos. Más adelante vamos a ver cómo está conformada la placenta y vamos a ver que tiene unas vellosidades, que es la forma como se mantiene adherida al endometrio y al útero en sí, la placenta, porque la placenta así como hemos visto. Bueno, si ya hablamos cómo se introduce el sincitio trofoblasto dentro del endometrio, la misma forma se mantiene a la hora del crecimiento, o sea, a la hora como está incrustada la placenta en la pared uterina. ¿Qué más? Bueno, algo importante es que los capilares endometriales que rodean al embrión, ¿verdad?, que ya está implantado, presentan una congestión y a la vez una dilatación, formando pues vasos maternos de tipo tortuosos, tipo sinusoides, ¿verdad?, que ¿cómo se llama? Le va dando
mayor irrigación pues a la estructura del embrión. Todo este proceso es influenciado tanto por estrógenos como por progestágenos. Primero la aparición de las lagunas y luego la mezcla de las lagunas con los capilares endometriales y el consiguiente relleno de sangre pues es mediado tanto hormonalmente por los estrógenos y los progestágenos. Entonces podemos decir también pues que el sincitio trofoblasto de una forma pues erosiona los sinusoides y así es como la sangre fácilmente pues pasa de un lado hacia el otro. O sea, no es una circulación en sí, sino que es una invasión también de los sinusoides que se conforman en los vasos sanguíneos del útero. El trofoblasto entonces pues absorbe todo el líquido nutritivo de las redes lacunares y lo transfiere pues al embrión. O sea, todas estas estructuras del sincitio trofoblasto transfieren esta sangre o estos nutrientes al embrión necesario pues para su conformación. Aquí vamos viendo cómo aparece el celoma extraembrionario, que es otra estructura, otra cavidad que se va formando gracias al que ya tenemos desarrollado lo que hablamos anteriormente, el mesodermo extraembrionario somático, ¿vea? Porque hay un somático y hay un esplácnico que tiene que ver con el embrión, pero el somático pues comienza a separarse gracias al celoma extraembrionario, quedándonos ya la vesícula primitiva, vea, de la que veníamos hablando, y comienza ya a separarse las estructuras que posteriormente darán forma pues a la placenta. Sigamos. Esto que estamos viendo aquí, todo esto es endometrio. Esto es la superficie del endometrio, el epitelio del endometrio. Aquí lo que estamos viendo es el sitio de implantación. Esto es aproximadamente a los 12 días. Entonces, esta zona es por donde se introdujo el blastocisto. Aquí ya no vemos el blastocisto, solo vemos la cicatriz que quedó, que es tejido conjuntivo que se formó sobre la estructura que se abrió para darle paso pues al blastocisto, y ya está pues adentro del tejido endometrial. Hablando un poco sobre el disco bilaminar, vamos a ver pues que el crecimiento del disco en comparación con el crecimiento del trofoblasto pues es bastante lento, o tal vez digamos no tan significativo. Tiene más avance el trofoblasto con su subdivisión del sincitio y del citotrofoblasto, como ya lo habíamos hablado. Entonces el embrión, ¿verdad? El disco bilaminar pues tiene un crecimiento bastante menor. Pero no por eso se va retrasando, no, vea, sino que esa es la característica de él. A tal grado pues que a los 12 días ya veíamos, por ejemplo, el cierre de la estructura por donde ingresó el blastocisto. A este nivel pues todavía no se puede determinar, no se puede ver una elevación pues sobre la superficie endometrial. Es decir, pues todavía no hay ni seña de embarazo. Así, vea, visto ¿cómo se llama? Visto esto a simple vista, por decir así. Ahora bien, el celoma extraembrionario, que ya lo vimos en una diapositiva anterior, quiero que lo vean para que no lo vayan a confundir, es esto. El celoma extraembrionario es una cavidad que va a rodear el saco, la vesícula umbilical primaria, ¿verdad? Esta que vemos acá. Entonces, voy a regresar allá. En el trofoblasto, ¿vea? Vamos a ir viendo cómo se van separando diferentes membranas o diferentes estructuras. Una de ellas es el celoma extraembrionario. Entonces, el celoma extraembrionario en sí es una cavidad. Aquí todavía no se ha separado. Está en formación todavía el celoma extraembrionario. Entonces, estos son parte de los cambios que vemos en el trofoblasto. Los del endometrio pues ya los vimos. Entonces el mesodermo extraembrionario va a ir aumentando de volumen. Esto es el mesodermo extraembrionario, y en medio van a comenzar a aparecer los espacios celómicos extraembrionarios, que será el futuro celoma extraembrionario. Aquí todavía están aislados todos estos espacios. Estos espacios están rodeados
están repletos, están llenos de líquido. Todo esto rodea por completo el amnios y también a la vesícula, como lo vemos acá. Lo rodea por completo al amnios y a la vesícula, pero en esta zona no hay ¿cómo se llama? No hay espacio exocelómico, no va a haber un celoma, perdón, no va a haber un celoma extraembrionario, porque aquí es la zona donde está unido al corium, ¿verdad? Que va a ser el futuro, que es parte del trofoblasto que se va a convertir en parte de la placenta, viene a ser como la membrana fetal, pues más externa, porque aquí va a aparecer el tallo de conexión, o sea, la conexión que habrá entre la futura placenta y, por supuesto, pues el embrión. Aquí todavía no se ha separado, pero en esta diapositiva sí lo veíamos ya separado y veíamos como a este nivel no hay espacio, no hay celoma extraembrionario, lo respeta, es la zona donde se hará la conexión entre el embrión y la placenta, es el tallo de conexión, para que lo entendamos así. Sigamos. Entonces, estas estructuras se van replegando, van separando también y serán parte de las futuras membranas fetales. Investiguen cuáles son los anexos fetales o las membranas fetales que se desarrollan durante el embarazo. ¿Qué más? Bueno, entonces eso principalmente. Y bueno, algo muy importante, este saco vitelino, como dice ahí, que es la vesícula primitiva, cuando ya tiene el celoma extraembrionario, va a variar pues de tamaño, digamos, o mejor dicho, va a ir disminuyendo en su tamaño a medida va creciendo el celoma extraembrionario, porque poco a poco con esa disminución se va a ir formando la vesícula umbilical secundaria. Esta que vemos acá viene a ser la primera. Esta que vemos acá, esta es la primaria, pero a medida va creciendo se va a ir disminuyendo el tamaño y ya será pues la secundaria. Vamos a ver, sigamos. Bueno, voy a quedarme hasta acá, ya llevamos un poco más de 50 minutos de grabación y ya faltan pocas diapositivas, realmente me están haciendo falta, ya veo que faltan 6 diapositivas realmente. Lo que pasa es que estas diapositivas tienen, hay que hablar bastante, porque más que todo, como ustedes se fijan, es descriptivo todo y no hay un proceso especial para poderlo ver uno a uno, sino como son cosas simultáneas. Entonces, pero me voy a quedar hasta aquí para pasar a la parte del saco coriónico. Vamos a empezar a hablar ya del saco coriónico, que es lo que se repliega pues sobre toda la estructura, ¿verdad? Entonces, cuando ya el celoma extraembrionario pues ha separado por completo y hace una sola comunicación con la cavidad coriónica, quedando restos del celoma extraembrionario en esta zona que se llaman como quistes, pero eso no lo voy a dejar tomar ahorita, lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, quedémonos hasta aquí, ¿verdad? Con esta parte de la clase, que nos quedamos hasta aquí, para luego pues seguir con el resto. Así es que estamos pendientes, jóvenes, cuídense mucho en esta vacación, aprovechen el tiempo a estudiar, diviértanse, ¿verdad? Con sanamente, ¿verdad? Y no se expongan. Es verdad que ya no se oye mucho del COVID, pero allá anda todavía. Tengan cuidado, también alguna intoxicación alimentaria, intoxicación alcohólica también, ¿verdad? Así es que tengan cuidado en esta vacación y bueno, quedémonos así. Estamos pendientes, jóvenes, cuídense bastante y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Ok.